Vamos a continuar en el punto 8 de la lección Principios de Intercesión. Estuvimos viendo que la oración no es algo, sino es alguien. Estuvimos viendo que la iglesia dice a él: Dios, queremos tu voluntad, muéstranos tu voluntad. Eso es interceder. Y luego, cuando una vez conozcamos la voluntad de Dios, decir: Dios, haz esto, ejecuta esto, porque ya sabemos cuál es su voluntad. Ok, vamos al punto 8. La intercesión debe de ser en el nombre de Jesús. En Filipenses 2 del 8 al 11 nos enseña que Jesús se despojó, asimismo dejó de ser o de tomar el lugar de Dios y se hizo en forma de humano, y que murió y resucitó, y que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en ese pasaje, en ese relato, nos muestra que hay un nombre que es sobre todo el nombre. Yo, cuando era niño, cuando era muchacho, yo entendía ese versículo: Jesús es más alto que cualquier nombre, Esteban, Felipe, David. Pero viendo la realidad, tu problema tiene un nombre, o la enfermedad tiene un nombre, los demonios tienen nombre, y todo lo que existe, todo lo que existe tiene un nombre. Entonces, sobre todo lo que existe, Jesús está encima de ellos. Su nombre es sobre todo nombre. Todas las cosas, todos los nombres se sujetan al nombre de Jesús. Vamos a ver Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como de un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces dice: aún los demonios se nos sujeten en tu nombre. Hechos capítulo 4 versículo 7. Hechos 4 7. En la iglesia en casa, acá en la iglesia donde estamos apoyando, eh, el pastor me pidió que estuviera a cargo de una iglesia en casa, una iglesia casera, y estamos estudiando el libro de Hechos desde hace casi ya 2 años. El pastor nos pidió que todos estudiáramos Hechos, y lo menciono porque tengo Hechos roto, acá todo deshojada. Menciona el versículo 7: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, que de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, el versículo anterior vimos que los demonios se sujetan al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los demonios tienen nombre. Hay demonios de odio, demonios de ira, de amargura, demonios de sexualidad, de inmoralidad, demonios de ocultismo. Todos tienen nombre, y aún en este caso habían sanado a un enfermo, y le preguntan: ¿en qué nombre lo hiciste? En el nombre de Jesús, porque esa enfermedad tenía nombre y se sujetó al nombre de Jesús. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 13. Juan 14, 13.
Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí podemos ver dos cosas. Las oraciones van elevadas al Padre. Las peticiones van elevadas al Padre en el nombre de Jesús. Yo lo he escuchado muchísimas veces por más de 10 años, en muchas iglesias que he estado en eventos, en conferencias, en congresos, en campamentos, hermanos que dicen, y por lo regular es al empezar los cultos, Espíritu Santo, te pedimos que vengas a este lugar. Espíritu Santo, te pedimos que nos inundes, que nos llenes. No, no hay ninguna petición que se le eleve al Espíritu Santo. En toda la palabra se nos enseña que las peticiones son elevadas al Padre, no al Espíritu Santo, no a Jesús. Se pide al Padre en el nombre de Jesús. Repito, no podemos pedirle al Espíritu Santo, es antibíblico, no hay nada que respalde esa petición al Espíritu Santo. Ven sobre mí, o Espíritu Santo, ven a este lugar, o aquellas canciones de Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar. Son, Manuel, ¿levantaste la mano? Sí, precisamente eso te iba a comentar. Que con respecto a esas canciones, que Son, mencionan al Espíritu Santo, de ven, desciende, ven con tu fuego y cosas así. O sea, tenemos en cuenta de que todas las canciones deben ir dirigidas a Jesús, ¿no? Yo creo que la vez pasada lo leímos en Apocalipsis 5, ¿no? De que tanto allá en el cielo, los 24 ancianos están adorando, santo, santo, santo. así es, están adorando a Jesús. Y también hay adoración al Padre en toda la Biblia. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay alabanzas y adoración al Padre y a Jesús, pero no hay ninguna adoración al Espíritu Santo. Y tampoco no hay ninguna petición ni al Espíritu Santo. Entonces, uno de los problemas de que tiene la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, no hablando de modernidad de que han ido a otras revelaciones o que tienen otras doctrinas. No, no, me refiero a la iglesia contemporánea, es que hemos permitido que las doctrinas sean basadas por canciones de músicos que no conocen las escrituras y no por aquellos que conocen las escrituras y enseñan. Salió una canción de Juan Carlos Alvarado que dice, mi mejor adoración es entregarme todo mi corazón. Y a partir de esa canción se empezó a enseñar que nuestra obediencia es la mejor adoración. Aunque nuestra forma de vivir adora a Dios, siempre que se menciona adoración en la palabra, se menciona cánticos, frutos del labio que confiesan su nombre, lo menciona Hebreos. Y hay otras canciones, por ejemplo, que se dice, abre los cielos hoy. Y estamos cantando que Dios abre los cielos cuando los cielos ya están abiertos. Dios nunca va a abrir los cielos porque ya los abrió. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron. Y cuando se encontró en Juan 1:40 en adelante con Natanael, le dice, a partir de hoy verán los cielos abiertos. Y en el capítulo 7 de Hechos, o el 8 que estaban apedreando a Esteban, dice, veo los cielos abiertos, no dice, veo que los cielos se están abriendo. Entonces, los cielos ya están abiertos. Y aunque pidamos, abre los cielos, Dios no va a contestar estas oraciones porque no están en la palabra, los cielos ya han sido abiertos. Hay otra canción, eh, dice, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte y contemplar tu majestad. Esa canción es antibíblica, porque la única manera de ver a Jesús es vivir en santidad. Eso dice, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y si tú no vives en santidad,
y por más que cantes y pidas, Señor, quiero verte, nunca se te va a revelar. Entonces, hemos permitido que nuestros músicos cristianos que no saben de Biblia porque se enfocan más en estudiar música o tal vez ni en eso y no en estudiar las escrituras, nos gobiernen, nos adoctrinen con sus canciones y eso es un error. Otra canción, la de Arrebato de no sé quién, algo de Nancy Amancio, no recuerdo el nombre, también es algo antibíblico y nos hemos enfocado en eso. Y de ahí muchos músicos nos han enseñado a cantarle al Espíritu Santo. Ven, te necesito, manda tu fuego, hay una unción aquí cayendo sobre mí, etcétera. Y la palabra no enseña ningún versículo en el cual se le pida al Espíritu Santo. No hay nada. Todas las veces que dice pidan, se dice pidan al Padre en el nombre de Jesús. Pidan al Padre en mi nombre. Vamos a verlo de nuevo, versículo 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la cuestión es no pedir al Espíritu Santo. Eso es algo que la Biblia no enseña, no respalda. Luego vamos a Juan capítulo 15, versículo 16. En la misma hoja dice Juan capítulo 15 y 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Aquí menciona dos cosas. La primera es, nos vuelve a confirmar, nos reafirma lo que vimos en el capítulo anterior, para que todo lo que pidierais al Padre en el nombre de Jesús, en mi nombre dijo Jesús, Él os dé. Pero antes del punto y coma dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y si nuestro fruto permanece, dice entonces, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Nuestro fruto no es ir y ganar almas. El fruto que podemos dar no es andar predicando el Evangelio y ganar almas. Dijo Jesús en Juan 15, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Yo soy el árbol, ustedes las ramas. Y todo aquel que no lleve frutos será desechado. Si Jesús es el árbol y nosotros somos las ramas, ¿cuál es el fruto? El fruto es Jesús. Primera de Juan 2:6 dice, el que permanece en mí debe de andar como él anduvo. Entonces, llevar fruto es andar en el carácter de Jesús. Él era amoroso, él era benevolente para con los demás, él tenía dominio propio, él tenía bondad, él tenía mansedumbre, él tenía un carácter. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en el talento, nos enfocamos en los dones y el carácter lo descuidamos. Pero cuando el talento y los dones nos llevan a un lugar tan alto y no hay un buen carácter, una buena raíz que nos sostenga, cualquier viento que venga, cualquier tormenta, ¡pah!, nos va a tumbar y nos va a quebrar. He ahí la palabra nos menciona en los salmos al cristiano, a los justos, nos pone en comparación con la palmera de coco. Los que viven en costa saben que cuando hay una tormenta muy fuerte, hay huracán, la palma puede estar erecta y se puede bajar completamente, se puede doblar
y cuando se acaba la tormenta vuelve a levantarse y vuelve a estar erguida, porque la manera que la palmera de coco está hecha es algo como elástico, se puede doblar y es por el tipo de raíz y el tipo de la veta que tiene la madera. La raíz tiene por lo general lo mismo que tiene de alto, lo tiene de ancho, lo tiene de profundo y lo tiene hacia los lados. Y eso permite que sea una resistente, una palma muy resistente y pueda estarse doblando. Pero los demás árboles, cuando es un viento muy fuerte, rompe las ramas, rompe los troncos, los quebranta y no se vuelven a levantar. Pero cuando un justo vive en su carácter, vive con los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, está construyendo un buen carácter que puede soportar tormentas y aunque los dones y los talentos te lleven muy alto, no te van a poder tumbar. Por eso hay predicadores, y lo digo con dolor, que salen a la luz, tremendos hombres de Dios y uno los llega a admirar, pero de repente sale la noticia que cayó en adulterio, que está en drogas, que está en otras situaciones. Uno dice, pero ¿por qué Dios? Es que se enfocó en el talento, se enfocó en el don, en el ministerio y descuidó el carácter. Un amigo me decía, nunca permitas, David, que tus dones y tus talentos te lleven tan alto que tu carácter no pueda soportar. Llevar fruto es vivir en el carácter de Jesús. Por eso Pablo decía, ¿de qué me sirve hablar todas las lenguas humanas y todas las lenguas angelicales y no tengo amor? Y luego dice, ¿y de qué me sirve dar todo mi dinero y llevar la comida a los pobres si no tengo amor? Entonces, el carácter, el fruto es el que nos hace permanecer en Jesús. Y dice el versículo 16 que cuando nuestro fruto permanezca, entonces, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Vamos al capítulo 16, versículos 23 y 24. Juan 16, 23 y 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibid para que vuestro gozo sea cumplido. Muchas veces por la cual no recibimos respuesta de Dios es esa, es que pedimos al Espíritu Santo, pedimos a Jesús y no pedimos en el nombre de Jesús. Tenemos una autoridad que Jesús nos ha dado en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que creyeron y a los que creen en su nombre les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y solo con el simple hecho de ser hijos de Dios tenemos una autoridad básica que podemos levantarnos en cualquier momento y pedir al Padre y nos será hecho si lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos al punto 9, los pasos de segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a desglosarlo. El primer punto es humillarse. Quiere decir, Dios al altivo, al orgulloso, lo mira de lejos. Ni siquiera permite que se acerque a él. La única manera de acercarnos a Dios es en humildad, es humillándonos,
reconociendo, dice el Salmo 100, reconociendo que somos pueblos suyos y, y somos ovejas de su prado, que no somos hechos por nosotros mismos, sino que Él nos creó. Tenemos que entrar con una humildad a su presencia. Todos, dice, orar. Nos han enseñado que hablar con Dios es orar, que cuando nos dicen, busca el rostro de Dios, ora. No, son dos cosas diferentes. Buscar el rostro de Dios, tener intimidad, tener comunión, no es lo mismo que orar. Orar es pedir que el poder de Dios, que el brazo poderoso, que los milagros, que la obra, que la sanidad sean manifestadas. Eso es orar. Buscar su rostro es pedir que su rostro sea resplandecido sobre uno, que podamos contemplar su hermosura. Eso es buscar el rostro de Dios, tener intimidad, contemplar la hermosura de Jehová, contemplar la hermosura de Jesús. Entonces, orar no es lo mismo que buscar el rostro de Dios. Es una mala definición que hemos tenido. Orar es pedir el poder de Dios, el brazo de Dios. Buscar el rostro de Dios es vivir en intimidad con Él. Y cuarto punto, convertirse de sus malos caminos. Vamos a ver, no menciona el primer punto, convertirse de sus malos caminos. ¿O no? Lo menciona en el primer punto o en el cuarto, según segundo de Crónicas 7:14. Véanlo, si alguien lo quiere leer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, Hasta ahí, entonces hasta ahí. yo... Okay. ¿En qué lugar está el convertirse de sus malos caminos? ¿En qué lugar Dios puso ese paso, ese número, ese punto? El último. En el cuarto. ¿Por qué? Porque una cosa es vivir en santidad y otra cosa es la moralidad. Hay personas inconversas que son más morales que el cristiano y eso no los hace santos. Santidad no es dejar de pecar. Santidad no es dejar el pecado. Santidad, vamos a ver, primera de Pedro 1:15 menciona que Él es santo. Dice, yo soy santo, por tanto, sed santos porque yo soy santo. Entonces, el decir yo soy santo quiere decir es mi esencia. Dios está diciendo, la santidad es mi esencia, mi naturaleza. La santidad no es dejar de pecar. Dios nunca ha pecado y Él es santo. Si santidad fuera dejar de pecar, quisiera decir que Dios antes pecaba y dejó de pecar, por eso ya es santo. Santidad no es dejar de pecar. Entonces, santidad habla de la naturaleza de Dios. Convertirse de sus malos caminos no habla de santidad. Y muchas veces convertirse de los malos caminos va a ser convertirse del pecado, dejar el pecado, pero muchas veces no es dejar el pecado, porque tal vez personas ya dejaron el pecado. Apocalipsis lo menciona así, el que roba, no hurte más, pero el que es santo, santifíquese más, y el que es puro, purifíquese más. Muchas veces convertirte de tus malos caminos es no conformarte con el grado de santidad que tienes e ir por más. Repito, Pablo en Corinto dijo así, se escucha que entre vosotros hay un pecado más grande que ni siquiera en los impíos se menciona. Está diciendo, dentro de la iglesia pecan más fuerte, más feo que inclusive los inconversos.
Y si vemos en los primeros versículos de Corinto, dice a los santos que están en Corinto, llamados a ser santos. Entonces, la iglesia de Corinto, aparte que tenía todos los dones, vivían en los dones, en los ministerios, vivían en pecado. Y Pablo le dice que son santos. Y dice que había un pecado muy fuerte dentro de la iglesia. Entonces, la moralidad es dejar el pecado. Pero eso no nos hace santos. Hay personas inconversas más morales y que viven más rectos que un cristiano. Y eso no los hace santos. Pero la santidad es cuando más te acercas a Jesús en comunión, en búsqueda de su rostro, Él te empieza a santificar. Él empieza a derramar su esencia en ti y tú empiezas a vivir en la esencia y naturaleza de Él. ¿Qué quiere decir? Hay un dicho en México: dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con lobos, aullar aprendes. Si andas con rateros, vas a ser ratero. Si andas con borrachos, vas a llegar el momento que vas a tomar. Si andas con adúlteros, va a llegar el momento que vas a empezar a adulterar. Entonces, con las personas que te juntas, va a ser el momento que vas a ser igual. Y en el caso, si te juntas con Jesús, caminas con Jesús, vives una vida de adoración e intimidad con Jesús, vas a llegar el momento que su esencia va a ser impregnada en ti y tú vas a poder reflejar a Jesús. Recuerden, cuando Pedro estuvo a punto de negar a Jesús, una muchacha le dice: tú eres de él, porque hablas como él, porque te vistes como él, piensas como él, actúas como él, caminas como él. Pedro vivió 3 años y medio con Jesús, iban día y noche juntos, junto con los otros 11, no se les separaban, y su esencia se empezó a impregnar en Pedro, al tal grado que cuando él quería negar a Jesús, la gente decía: tú eres como él, ¿por qué lo vas a negar? Su esencia está en ti. Y aún así él dijo no, y empezó a maldecir a Jesús para ver si podía hacer lograr la mentira de que él no era igual a Jesús. Entonces, la esencia de Jesús es impregnada en nosotros cuando nosotros empezamos a caminar con Él. Convertirnos de nuestros malos caminos viene después de la búsqueda del rostro de Dios. Muchas veces va a ser, repito, dejar de pecar, pero para los que ya han dejado el pecado, va a ser santificarse más, purificarse más, andar más con Jesús para que más de su esencia sea impregnada en nosotros. Entonces, primer punto es humillarse, no podemos llegar a Dios en orgullo, en soberbia. Segundo punto es orar, pedir que sus brazos, su poder, sus sanidades, sus obras sean manifestadas. Tercer punto es contemplar su hermosura, contemplar su belleza. Cuarto punto, al contemplar su hermosura, su esencia va a ir impregnándose en nosotros y vamos a convertirnos de nuestros malos caminos. Punto 10. La oración de atar y de desatar. Mateo capítulo 10, versículo 13 al 19. Mateo 10, del 13 al 19. Dice, si alguien lo quiere leer con todo el gusto. Y viendo Jesús, y viendo Jesús a los monarcas de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías
o alguno de los profetas. Díceles Jesús: pero vosotros, ¿quién decís que sois? Y Simón Pedro le contestó diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondió, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ligares sobre la tierra será ligado en el cielo, y lo que desatares sobre la tierra será desatado en el cielo. Entonces, aquí menciona un punto que no está en la clase, pero se los dejo de tarea. Jesús menciona versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué se refiere Jesús con que en esta roca edificaré mi iglesia? ¿Qué es la roca? Esa es la tarea de esta semana. ¿Qué es la roca en la cual Jesús edifica la iglesia? No lo digas. ¿Ok? ¿Ya la tienen apuntada? Sí. Bueno, continuamos. Versículo 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le va a dar las llaves de los reinos de los cielos? ¿De quién está hablando? Versículo antes dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra quién, contra la iglesia. Entonces ya está hablando de la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le va a dar las llaves? A la iglesia. Ok, vamos a ver. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay 3 cielos. El primer cielo, donde están las nubes, donde están los pajaritos volando, los patos, los gansos, las águilas. Ese se llama el primer cielo, la atmósfera dentro de la tierra. El segundo cielo está donde Satanás y sus fuerzas habitan. Efesios 6:11 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, en las regiones celestes habitan cierta área del ejército de Satanás, los secuaces de Satanás, pero en el segundo cielo. Y hay un tercer cielo que es donde Dios habita. Pablo dijo, yo conozco a un hombre que fuera del cuerpo o en él, no sé, fue llevado al tercer cielo. Ahí habita Dios en el tercer cielo. Entonces, vamos a armar este pasaje. Dice, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que ata la iglesia en la tierra se ata en el segundo cielo. Jesús dijo, no podéis sacar al hombre fuerte si no lo atas antes. Entonces, se ata al enemigo, ¿ok? Se ata a Satanás, se ata a sus demonios. Y luego dice, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Habla del tercer cielo. Nosotros podemos desatar salvación sobre alguien, podemos desatar bendición sobre alguien, podemos desatar sanidad sobre alguien. Entonces, lo que la iglesia desata en la tierra, el Padre lo desata a través de la intercesión, el Padre lo desata, ejecuta la acción y llueve la respuesta. Entonces, lo que se ata en la tierra, se ata en el segundo cielo, en el segundo plano, que es donde vive Satanás y sus secuaces. Lo que se desata en la tierra, se desata en el tercer cielo, salvación, sanidad, bendiciones. Pero lo interesante aquí, y es por el cual muchos
que se dicen cristianos, o tal vez sí son cristianos, son burlados de los demás porque dicen barbaridades y medias y no se lleva a cabo. Una. Y dos, cae en frustración de las personas por la cual fue dicha la palabra. ¿A qué voy? Lamentablemente, hace un año aproximadamente murió un cantante cristiano, Julio Melgar. Y antes de su muerte por cáncer muy fuerte, creo que en el estómago, y eso está en YouTube, lo pueden buscar, empezaron los cantantes famosos a... Hicieron un concierto, un evento, y estuvieron muchísimos cantantes famosos, Miel San Marcos, Cristina del Clario, entre otros, orando, Marcos Barriento, etcétera, orando y profetizando sobre Julio Melgar, y todos decían: Dios ha decretado sanidad sobre ti. Y hubo una persona que muy, por la excitación que estaba en el momento, empezó a decir: y Dios, no aceptamos un no por respuesta, no aceptamos un no por respuesta, tú estás sano. Y empezaron a declarar cosas y a atar y a desatar cosas, y Julio Melgar murió. Aquí este pasaje menciona: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando a la iglesia, no a una persona. Una persona no tiene autoridad de atar y una persona no tiene autoridad de desatar. Es para la iglesia. Si la iglesia, dos o tres o más se reúnen en un acuerdo y atan o desatan, el Padre lo hace, porque es la iglesia pidiéndolo, pero una persona no tiene esa autoridad. Y es donde se ha visto muchas veces y se ha mencionado que Jesús no tiene poder, o que estos hombres son mentirosos y no son hijos de Dios, pero es que muchas veces no hemos entendido que esta autoridad de atar y de desatar Dios se la dio a la iglesia y no a una sola persona. Yo no puedo atar, no puedo desatar, tú no puedes hacerlo. Es la única facultad que Dios le dio a la iglesia en unidad, es atar y desatar. Entonces, muchas personas han sido frustradas porque no pasa lo que ellos hablan, porque llevan el pasaje fuera de contexto. Entonces, la iglesia ata en la tierra, se ata en el segundo cielo, donde están las huestes espirituales de maldad, y lo que se desata en la tierra, lo que la iglesia desata en la tierra, es desatado en los cielos. El Padre responde y envía la respuesta. Vamos a ver. Punto 11. Un intercesor no hace la oración del yo-yo. El intercesor es el que toma el lugar de otro, defiende el caso de otro, las cargas de otro, las hace suyas. Si me entero que una persona está muriendo de cáncer y le acaban de dar 10 días de vida, mi oración puede ser así como yo le estoy hablando. Pero el intercesor toma el papel, toma la carga, el lugar de esa persona, siente la misma sensación de que va a morir, siente la misma necesidad, las mismas cargas las hace él, sufre. Y es cuando da su vida por los demás en intercesión. Un adorador es un dador. No le importa el no recibir, solo le importa el dar. Nos han dicho esto: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
y se hace referencia a que no podemos faltar a los cultos. Si faltamos a un culto por ir al trabajo, no estamos buscando a Dios, no estamos buscando primeramente el reino de Dios y todo nos va a ir mal. Entonces, no es así. Cuando se refiere buscar primeramente el reino de Dios, se refiere a busca cuál es la voluntad de Dios, busca cuál es el corazón del Padre para establecer tu reino en donde tú estás. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo y en la tierra, y también dice, venga a nosotros tu reino. Buscad primeramente el reino de Dios, establece tu reino aquí. Dios establece, y cuando empezamos a vivir una vida pidiendo que su reino sea establecido, que su voluntad sea hecha, eso es buscar primeramente el reino de Dios. Y es cuando ahí las cosas son añadidas. Un intercesor, un adorador, no necesita pedir para él. El Padre sabe sus necesidades y al ver que Él está dando su vida en adoración y su vida en intercesión por los demás y que no tienen ni tiempo para pedir por Él, Dios empieza a derramar todas las necesidades. Un adorador y un intercesor son un dador, no hacen la petición del yo-yo. La Biblia marca una pauta o una línea patrón para el intercesor. No vamos a leer los pasajes, ya lo sabemos, dice, por Israel, en Génesis 12:3 y Salmo 125:5, Salmo 128:6. Pedí por el país, por las autoridades, por el gobierno, las escuelas, hospitales, para que no haya violencia, para que se cierre la cantina, para que se cierre el lugar de prostitución, para que se cierre donde venden droga. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Por la salvación de todos los hombres, primera de Timoteo 2:4, adoptando un país. Desde la primera lección les pedí, pídanle al Padre que les muestre qué país adoptar, qué ciudad, qué etnia, qué cultura adoptar y empezar a interceder por ellos. El Padre te va a dejar claro una ciudad en específico o una provincia, un estado o un pueblito de 1,000 personas o de 500 millones de habitantes. No importa la cantidad de personas, importa que hagamos la voluntad del Padre. Cuando sepamos cuál es el país o la ciudad que Él quiere que nosotros oremos por individual, empecemos a hacerlo. Una de las razones por la cual se abrió este curso no es para llenar de conocimiento, no es para llenarnos de vanagloria, ya sé interceder. No, 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 no. Es para que la iglesia despierte y empiece a tomar su lugar, su posición. No te sirve de nada estar en las clases si no vas a empezar a actuar. No te sirve de nada llenarte de versículos y de conocimiento de la intercesión y la adoración si no vas a empezar a vivir una vida de intercesor. Por favor, si vienes solo por conocimiento, mejor no te conectes. Pero si quieres empezar a que tu vida sea transformada a través de la adoración y de la intercesión, este es un buen momento de iniciar y a poner en práctica lo que Dios nos ha empezado a mostrar. Luego dice, por nuestros enemigos. Mateo 5:38-48 nos enseña que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, pedir por los que nos maldicen, para que se propague el evangelio y no solo por palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:5 menciona, pues ustedes no recibieron el evangelio solo por palabras, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces, que las personas por la cual, o las personas que están llevando el evangelio a los que no conocen a Jesús, sea
a través del poder del Espíritu Santo, hablando para que toque los corazones. El Espíritu Santo es el único que convence de justicia, de juicio y de pecado, no nosotros, no nuestra palabra. Orar por los que predican la palabra, los inconversos, que Dios les ayude, que Dios los bendiga, que Dios les prospere. Dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Y orar por todos los santos, orar por las necesidades de cada uno. 7 consejos importantes para la intercesión. Ya vimos orar al Padre en el nombre de Jesús. 2, creer que será hecho. 3, perdona y pide perdón. Si quieres vivir una vida de intercesor, no te metas a interceder si tú no quieres perdonar a alguien. Si le tienes rencor a alguien, odio a alguien, amargura contra alguien, mejor primero pide perdón y después empieza a interceder. Depende del Espíritu Santo en tu vida de oración. Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios, los tales son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:26 dice, y de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, tenemos que llevar nuestra vida de oración a través del Espíritu Santo, orando en lenguas y orando en conocimiento, orando en el entendimiento a través de las lenguas, orando en lenguas, entendiendo qué es lo que estamos pidiendo. Pablo lo dice, si hablas en lenguas, pedí al Padre que también puedas interpretarla. Me junto con muchos chilenos acá y ya estoy hablando como chileno, pedí, así dicen ellos. Si hablas en lenguas, pide poder interpretarla. Luego dice, intercede con entendimiento, pero en el Espíritu, Romanos 8:26 y 1 Corintios 14:15. Edifícate a ti mismo. Judas 1:20, 1 Corintios 14:4 menciona que el que habla en lenguas, el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Pide que el Espíritu de gracia y de oración sea derramado sobre ti. Vimos que el Espíritu de oración hace que la oración no sea algo, sino sea alguien. Les quiero contar, en el 2009, yo dejé mi ciudad, Coaxacualcos, y me fui a Oaxaca a estudiar al Instituto Bíblico, Roca Blanca. Y había un martes, estábamos en un momento de adoración y se estaba cantando una canción que dice, tu gloria cubre la tierra. Eso es lo único que dice el coro, tu gloria cubre la tierra. Y pasó un hermano que se llama Eliezer y dijo, hermanos, la canción seguía y dijo, siento en mi corazón que no cantemos tu gloria cubre la tierra, sino pon la ciudad donde vives, el pueblo donde vives. Y yo empecé a cantar, tu gloria cubre a Coaxa. Y cuando empecé a cantar eso, vino algo sobre mí, me pegó fuerte. Sentí un golpe muy fuerte en mi pecho y me tumbó, caí hincado. Y no me importó nada de lo que había alrededor. Y yo empecé a orar, Dios, tú has prometido para mi ciudad esto. Y empecé a orar y no has cumplido. Y empecé a interceder por la congregación. Y a partir de ahí yo me decidí tomarme la hora de la cena. Me la brincaba, yo no me cenaba, yo me iba a la casa de oración y me ponía a orar por los jóvenes de la iglesia. Y después de un mes empecé a ver que sentía que no había fruto, que no había nada. Y empecé a tomar
solo tenía media hora. Empecé a orar en lenguas, 15 minutos, a orar en lenguas, en lenguas, en lenguas. Y después empezaba a orar en español. Y yo creo que era la interpretación de lo que había orado, porque todo lo que fui orando por esos 3 meses, todo, no sé, me daba exactamente los nombres específicos y te pido por este muchacho esto, 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 y te pido por esta muchacha esto, esto, y empezaba a orar en el 2009. Y en diciembre tuvimos vacaciones, y eso fue desde octubre a diciembre, y a la segunda quincena de diciembre tuvimos vacaciones, fui a México, y todo lo que Dios me empezó a poner a orar por cada uno de esos muchachos, en lenguas y después en español, todo sucedió en esa quincena de vacaciones que yo tuve. Lo que quiero decir es, al orar en lenguas, si hablas en lenguas, pídele a Dios interpretar y poder orar con tu entendimiento lo que quieres orar. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con lenguas. Son gemidos que no puede uno articular, no puede uno entender. Se refiere a las lenguas. Entonces, orar en lenguas y en el entendimiento nos lleva a que el Espíritu Santo empiece a interceder a través de nosotros. Y si tenemos interpretación, podemos llevar a cabo en español o en el idioma que hables esa intercesión. Y aquí que nos dice, edifícate a ti mismo. Orar en el Espíritu, edifica tu espíritu. Pero también interpretar lo que estás orando, edifica a tu intelecto y a tus emociones. Pide que el espíritu de gracia y de oración sea derramado sobre ti. Hay una conclusión de esta clase y es la siguiente. La iglesia tiene una gran y crucial responsabilidad. Antes de que Dios actúe, primero Dios ve si la iglesia está de acuerdo con él. Cuando la iglesia está de acuerdo con él, empieza a pedir lo que Dios quiere hacer para que él actúe por medio de la iglesia. No podemos aumentar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. No hay un poder más alto que el poder de Dios. No se puede aumentar su poder. Su poder lo es todo. Pero sí podemos impedir que su poder actúe. Con nuestra rebeldía, nuestro orgullo, nuestra vida doble, nuestra vida en pecado, o en la mediocridad de que suceda lo que Dios quiera y no me pongo a interceder. Con eso podemos impedir que Él actúe. Podemos impedir su poder. La iglesia puede permitir que Dios haga lo que quiere o podemos limitarlo. Podemos decir, Dios, haz lo que tú quieras. Dios, haz tu voluntad. Pero también podemos limitar a hacer su voluntad. Si la iglesia quiere, Dios también lo quiere. El ministerio de intercesión de la iglesia es, Dios, haz tu voluntad, muéstranos tu voluntad. Cuando Dios muestra su voluntad, entonces la iglesia empieza a pedir, Dios, haz tu voluntad. Esta es lo que tú nos mostraste, esta es tu voluntad, este es tu corazón, hazlo, Dios. Dios diciendo a la iglesia lo que Él quiere, Él mostrando su voluntad, para que la iglesia lo pida y vea a Dios ejecutar su deseo. No es pedir lo que se nos ocurre, es pedir la voluntad de Dios hecha en la tierra. El grado al que Dios obra o el nivel que Dios obra hoy en día
está gobernado por el nivel de intercesión de la iglesia. Si la iglesia intercede, Dios actúa. Si la iglesia no intercede, Dios no actúa. Si la iglesia intercede poquito, Dios actúa poquito. La iglesia prepara el camino. La iglesia endereza las sendas. La iglesia baja los montes. La iglesia alza los valles a través de la intercesión, para que su gloria sea manifestada en la tierra. Acabamos la lección 3. La próxima lección se llama Daniel, la intercesión de Daniel moviendo imperios. Vamos a profundizar un poco más en la intercesión. De ahí continúa la intercesión entre el rey y el adversario. De ahí continúa la intercesión, un llamado a la angustia. Vamos a ver más adelante, si Dios permite, la oración placentera, las oraciones apostólicas. No hablo de los apóstoles de ahora o pseudoapóstoles que hacen oraciones, no. Me refiero a las oraciones que los apóstoles que escribieron la Biblia oraron. Una de ellas está en Efesios capítulo 1, versículo 15. Habla de, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre, de quien toma nombre todas las cosas. Dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él, y de revelación en el conocimiento de Él, para que os alumbre luz y puedan entender cuál es la voluntad o el propósito a la cual fuiste llamados. Y hay otras oraciones que los apóstoles dieron en sus cartas. Otra, Pablo, por ejemplo, también dice, por esta causa doblo mis rodillas, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y empieza a los apóstoles a hacer muchas oraciones. Vamos a ir estudiando esas oraciones y cómo orarlas, cómo aplicarlas a nuestras vidas. Y este curso Dios nos ha puesto en el corazón, repito, no para llenar de conocimiento, sino para que empieces una vida de intercesión. Y si ya la tienes, poder enfocarte, encauzarte en el mover que Dios está llevando a la intercesión en esta generación. Dios tiene una voluntad para su iglesia, no muchas voluntades. Y Él va a llevar todas las peticiones que Él muestre, toda la voluntad, todo su corazón que Él muestra a diferentes congregaciones, diferentes personas, diferentes familias, es para encauzarlos a un mismo objetivo,